Listo. Entonces, en la tutoría de hoy vamos a trabajar varios problemas pues, de física 2. Entonces, comencemos de una vez con el primero de los problemas. En el primero de los problemas nos dicen que tenemos dos cilindros conductores. Estos cilindros se colocan, pues como se muestran en la figura, uno concéntrico al otro. El cilindro interior tiene una densidad de carga lineal que nos indican ahí cuánto es, ¿no? 6 nanocoulomb sobre metro, es este lambda. Mientras que el cilindro exterior nos dicen que no tiene ninguna carga. Nos dan los radios pues de los cilindros, ¿no? El radio del cilindro pequeño y el radio interior y exterior del cilindro grande. ¿M? Lo que nos piden es encontrar el campo eléctrico en todas las regiones y también encontrar la carga inducida en la superficie interior y exterior del cilindro grande. Entonces, comencemos de una vez. Entonces, para encontrar los campos eléctricos en el interior de los cilindros, lo que vamos a hacer es utilizar la ley de Gauss. ¿M? Nuestra superficie gaussiana en ese caso pues va a ser también un cilindro, aprovechándonos de la simetría. Así que vamos pues, a escribir primero la ley de Gauss. Entonces tenemos la ley de Gauss, la integral de el campo producto punto con el área igual a carga encerrada sobre epsilon 0. Listo. Entonces vamos a dibujar también nuestra superficie gaussiana. Intentémoslo acá. Podemos dibujar este cilindro que está acá. Listo, entonces la idea es que la superficie gaussiana la hagamos de acuerdo al pues, el tamaño, digamos, de esto, el radio en particular, lo vamos a mirar o lo vamos a ir cambiando dependiendo de la región que estemos mirando. Entonces, primero vamos a mirar la región en la cual estamos, nuestra superficie gaussiana tiene un radio más pequeño que el cilindro, que este cilindro más pequeño. Entonces, coloquemos eso. Vamos a primero calcular el campo eléctrico en la región donde R, que es el radio de la superficie gaussiana, es menor a 3 centímetros. En este caso, pues nuestra superficie gaussiana, digamos, si la quisiéramos dibujar como, pues ahí mismo en este dibujito, sería algo así por el estilo, ¿no? Estaría acá dentro del cilindro y como este cilindro es un conductor, el de adentro, la carga, esta carga que está acá, va a estar almacenada en la superficie. ¿M? O sea que lo que yo estoy encerrando acá no tiene carga, lo que estoy encerrando con mi superficie gaussiana. ¿M? Entonces ya de una vez sabemos que la carga encerrada es igual a 0 y por lo tanto, de acuerdo a nuestra ley de Gauss, sabemos que esta parte de acá nos va a dar 0, quiere decir que el flujo de campo eléctrico es 0 y nuestra conclusión al final es que el campo eléctrico también va a ser igual a 0. ¿M? Que es un resultado que esperábamos porque estamos dentro de un conductor y el campo eléctrico dentro de un conductor siempre es 0. Listo, miremos entonces otra región, que entonces ya sería la región que queda entre el radio de 3 centímetros y el de 9 centímetros. Entonces ahora nuestra superficie gaussiana va a tener un radio entre 3 y 9 centímetros. O sea que si yo la quisiera pintar ya sería más o menos de este tamaño, ¿m? Encerrando pues todo el cilindro interior, pero sin tocar el cilindro exterior. ¿Listo? La parte entonces de la ley de Gauss queda pues, totalmente igual. Acá la carga encerrada pues ya va a ser distinta a 0 y pues la tenemos que calcular de acuerdo a esta densidad de carga. Entonces nuestra superficie gaussiana va a tener
una longitud L. Vamos a ponerla acá. Ay, perdón. Ese cilindro va a tener una longitud L y pues el radio del cilindro sabemos que es R. ¿Listo? ¿Por qué tiene una longitud L? Así estos cilindros, que digamos como se muestra acá, son muy largos, tienden a ser infinitos. Nuestra superficie gaussiana siempre tiene que ser una superficie que es finita. No puede ser una superficie infinita. Entonces esa va a tener un largo L. La carga encerrada simplemente va a ser entonces la densidad de carga lineal por la longitud del cilindro. Es decir, la carga encerrada va a ser lambda por L y acá pues me queda el epsilon 0. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con la parte izquierda de la ley de Gauss? Lo que vamos a mirar es que debido a como escogimos nuestra superficie gaussiana y a la simetría del problema, estos dos vectores, el vector E y el vector dA, van a ser vectores que son paralelos. ¿Mm? Y en particular el vector E a lo largo de toda la superficie, porque esta integral tiene que hacerse en toda la superficie, a lo largo de esta superficie que está acá, la que enrolla, digamos, el cilindro, es constante. Entonces, como es constante y es paralelo al vector A, entonces lo puedo sacar acá. Acá me va a quedar la integral del área. Esa integral del área me va a ser igual al área superficial del cilindro, que si es un cilindro de radio R y longitud L, esa área superficial va a ser el perímetro, que es 2pi por R, por la longitud, por esta longitud de acá. Estamos mirando el área superficial de esta partecita que está acá, ¿sí? No estamos teniendo en cuenta el área superficial de las tapas porque por ahí no pasa campo eléctrico. Solo tenemos en cuenta el área por donde pasa el campo eléctrico, que es esta área acá redondita que digamos encierra pues a esta longitud, a este cilindro que está acá en el centro. Listo, acuérdense que si tienen cualquier duda pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Vale, entonces lo que nos queda es despejar el campo eléctrico. Fíjense que acá la L se cancela con esta L de la izquierda. Y lo único que tenemos que hacer es pasar este 2pi r acá a dividir. Ya nos queda la magnitud del campo eléctrico y la dirección sabemos pues que es radial, ¿m? Debido a la simetría de este problema. ¿Vale? Entonces pasemos a la siguiente región. Ya hicimos la región que queda adentro. Hicimos la región intermedia entre 3 y 9 centímetros. Ahora nos toca hacer la región que queda entre 9 centímetros y 13 centímetros. Es decir, mi superficie gaussiana quedaría mm, ya un poquito más grande, pero quedaría casi que dentro de la superficie conductora de afuera, como entre los radios interior y exterior de la superficie conductora. ¿M? Vamos a decir que esta nueva superficie gaussiana tiene lo mismo, longitud L, un radio R, pues que va a estar entre 9 y 13 centímetros. La ley de Gauss nos queda en esta parte igual, solo que nosotros sabemos que estamos dentro de un conductor. Al estar dentro de un conductor, acá vamos a dejar como carga encerrada. Al estar dentro de un conductor, nosotros ya habíamos visto que el campo eléctrico era cero y eso aplica para todos los conductores. ¿M? Entonces el campo eléctrico em, dentro de este conductor exterior va a ser cero. Quiere decir que la parte izquierda acá de la ley de Gauss va a ser cero. Quiere decir que la carga encerrada sobre epsilon 0 es igual a cero, o sea, prácticamente la carga encerrada es igual a cero. Entonces, ¿cómo así que la carga encerrada es igual a cero?
estamos encerrando pues la carga, esta carga de adentro. Entonces, lo que pasa es que esa carga de adentro pues genera un campo eléctrico y este que inicialmente está descargado va a dividir, va a dividir cargas positivas y cargas negativas para asegurarse que el campo eléctrico dentro de este conductor sea igual a cero. Es decir, cuando yo coloco este acá, estoy encerrando. La carga encerrada sería la carga de este alambre pequeño, que está con esta densidad de carga, más una carga en la superficie interior de este cilindro hueco. ¿Mm? Entonces esa carga encerrada la podemos escribir como, escribámoslo así, lo que teníamos antes, ¿cierto? Que era lambda por L más una densidad de carga, que pongámosle así como de la parte, digamos, interior del cilindro grande por el área del cilindro, pues el área superficial en donde se está acumulando esa carga, ¿no? Densidad, acá es densidad lineal por longitud, acá es densidad de área por el área. ¿M? De una vez acá podemos resolver el punto 2 que nos decía, bueno, ¿cuánto es esa densidad de carga o cuánta carga se acumula? ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, pues como esto es igual a 0, entonces lambda, L lo conocemos, lo que queremos es densidad de carga superficial, el interior, y el área del interior, pues sería el área superficial de del cilindro de adentro, o sea, del cilindro, de la parte interior del cilindro hueco. Esa área superficial interior, pues es, como ya habíamos visto, es 2pi por el radio, que en este caso pues sería el radio de 9 centímetros por la longitud L. Fíjense que L sale acá y L sale acá. Entonces yo puedo de ahí despejar que quito esta L, paso esta lambda al otro lado, entonces me queda menos lambda, perdón, menos lambda igual a esto. Y de acá puedo despejar de una vez cuánto es la densidad de carga superficial si yo paso a dividir esta cantidad. ¿M? Esa sería la densidad de carga, digamos, superficial o densidad de carga por unidad de área que se induce en la superficie interior de este cilindro. ¿Listo? El campo eléctrico ahí es 0. Sigamos con la siguiente región. Ya encontramos todo lo que era relevante en esa región. Seguimos con la siguiente, que es ya pues cuando el R es mayor a 13 centímetros. Entonces, ¿sí? Perdón, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Es que no entendí muy bien cómo se sacó el factor de pues la densidad interna por el área interna, o sea, ¿por qué se hace esa suma? Sí, sí, sí. Ok, entonces pensemos una cosa. Vamos a mirar esto de perfil, ¿vale? Entonces acá tengo el cilindro pequeño. Vamos a ponerlo si quieren de otro color para que sea como más... Ajá, ese es el cilindro pequeño. Luego tengo el cilindro grande. Vamos a ponerlo acá. Digamos que este es el cilindro grande. Y digamos que está este color. Ujú. A ver si se entiende mejor así. Listo. Entonces tengo el cilindro pequeño acá, ¿cierto? Tengo el cilindro grande que tiene un ancho acá, ¿cierto? Este espacio blanco, pues es el espacio vacío que yo ubico. Entonces, ¿qué pasa? Este cilindro acá pequeño tiene una densidad de carga que es lambda, que es positiva. Entonces, pues vamos a poner acá, por ejemplo, cargas
positivas que se van a estar acumuladas acá. Se acumulan solo en la superficie, pero esa ya la sabemos cuánto es. Ahora, yo mi superficie gaussiana la estoy haciendo entre el radio de 9 centímetros y el de 13 centímetros. O sea, la estoy haciendo por acá, en esta región. Si quieres, dibujemos esa superficie gaussiana. Ujú. Entonces, colocamos esa superficie gaussiana ahí. A ver, un momentito. Que es este cilindro que yo estoy dibujando, ese cilindro lo estaríamos dibujando acá, ¿cierto? Y lo que yo me pregunto es cuál es la carga encerrada. ¿Mm? Entonces la carga encerrada por esta superficie gaussiana va a ser pues la carga que ya teníamos acá adentro, ¿cierto? Que ese es el lambda por L, o sea, la densidad de carga lineal por la longitud de la superficie gaussiana. Pero lo que pasa es que estas cargas que son positivas acá van a hacer dos cosas pues en el cilindro exterior. Van a atraer las cargas negativas a la superficie interior y van a repeler las cargas positivas en la superficie exterior. Es decir, que esto va a quedar algo así. Entonces acá se van a empezar a acumular cargas positivas en la superficie exterior de este cilindro. Mientras que en la superficie interior se van a empezar a acumular cargas negativas porque pues se van a sentir atraídas por este. Eso más o menos se distribuye así uniformemente. Y en la superficie interior van a ser descargas negativas. Así que le coloquémoslas de otro color. Acá en esta superficie es donde se empiezan a... Este color no se ve. Empiezan a acumular cargas negativas acá. Tal que la carga encerrada por la superficie gaussiana, o sea, la superficie azul, sea igual a 0. ¿Por qué queremos que la carga por la superficie, encerrada por la superficie gaussiana sea 0? Porque nosotros sabemos que el campo eléctrico acá en esta región, o sea, dentro de este cilindro exterior, sea igual a 0. Por eso es que la carga encerrada tiene dos términos. Tiene un término que es el del cilindro de adentro, ¿cierto? Que es positivo, que son todas estas cargas positivas que están acá, que es estos de acá sería el lambda por L, y tiene un término que es, no sabemos cuánto es, pero al final nos dio negativo, ¿sí ve? El menos acá nos dio menos lambda sobre 2 pi ta, ta, ta. Ese sigma es la densidad de carga que se acumula en esta superficie de acá, esta superficie interior. ¿Mm? Entonces lo que le digo, esa carga se tiene que acumular ahí para que el campo eléctrico al interior del conductor sea igual a 0. Si no se acumulara esa carga ahí, entonces la carga encerrada sería distinta de 0 y habría un campo eléctrico. Pero pues como es un conductor, las cargas se pueden mover libremente en él. Lo que sí tiene que pasar es que, ¿se acuerdan? Nos habían dicho inicialmente que el cilindro de afuera estaba descargado, o sea, no tenía carga. Entonces lo que tiene que pasar es que la cantidad de carga negativa que hay en la superficie interior tiene que ser igual a la cantidad de carga positiva que hay en la superficie exterior, tal que las dos pues se cancelen, quede igual a 0. ¿Sí quedó un poco más claro? Sí, gracias. Listo. Entonces voy a copiar esta figurita porque nos va a seguir en la siguiente. Listo. Ahora vamos a hacer el campo eléctrico para un R mayor a 13 centímetros. R mayor a 13 centímetros, ya la superficie gaussiana pues es más grande que, o sea, encierra los dos cilindros. La ley de Gauss
pues me queda lo mismo que habíamos obtenido siempre al lado izquierdo queda lo mismo, que es el campo eléctrico por el área superficial de la superficie gaussiana, que habíamos dicho que era 2πr el perímetro por L, el largo, digamos, del cilindro. Acá la carga encerrada, ¿cuál sería? La carga encerrada sería pues la de 6 nanocoulomb y habíamos dicho que este cilindro estaba descargado. O sea que esta cantidad de signos más y esta cantidad de signos menos era pues la misma. Entonces finalmente la carga encerrada sería, o solo tendría en cuenta la de el cilindro de adentro. Es decir, acá simplemente voy a colocar lambda por L. Fíjense que pues me queda lo que ya habíamos obtenido para otra región también. El L se cancela. Acá el L se cancela. Y el 2πr pasa a dividir. Ya me queda la expresión para el campo eléctrico en esa región. Listo, entonces ya sabemos cuánto es la densidad superficial de carga que se induce en la superficie interior del cilindro. Ahora queremos ver cuánto es la densidad de carga superficial que se induce en el cilindro exterior. ¿Cómo hacemos para calcular eso? Nosotros sabemos que la carga, digamos que la carga neta del cilindro exterior tiene que ser igual a 0. Entonces, esa carga neta la puedo escribir como pues, lo que haya en la superficie interior más lo que haya en la superficie exterior. Es decir, la densidad de carga interior por el área interior más la densidad de carga exterior por el área exterior. Y entonces esto tiene que ser igual a 0 porque inicialmente nos dice, no, él está descargado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar esto de pronto por acá. Y ya lo organizamos un poquito. Voy a colocar acá una separación para que no haya confusiones. Entonces, por un lado, nosotros ya sabemos cuánto es esta carga, esta densidad de carga interior. De hecho, ya sabemos cuánto es sigma interior por área interior. De la diapositiva anterior sabemos que sigma interior por área interior es igual a menos lambda por L. O sea que esto que está acá es menos lambda por L. Quiere decir que ya puedo despejar cuánto es sigma exterior. Sigma exterior va a ser igual a, paso el lambda por L acá a sumar. Y el área exterior sería el área pues, exterior de este cilindro que está acá, que es 2pi por el radio exterior, que es 13 centímetros, por L. De nuevo acá, pues las L's ya ustedes se dan cuenta que se van a cancelar. Y lo único que tengo que hacer es pasar a dividir este paréntesis para poder despejar cuánto es la densidad de carga que se induce en la superficie exterior. Fíjense que no es la misma carga, esta carga más y esta carga menos es la misma carga, pero no es la misma densidad de carga. ¿Por qué? Porque las áreas superficiales son diferentes. ¿Sí? ¿Tienen preguntas de este ejercicio? Ahí ya con eso terminaríamos el ejercicio. Díganme si tienen preguntas. Listo. Entonces, pues sigamos con el siguiente ejercicio, que es este que está acá. Entonces tengo dos esferas. Inicialmente este cablecito no existe. Entonces tengo dos esferas y dice que inicialmente una de estas esferas se carga con
una carga de 80 nanocoulombs y la otra pues está descargada. Luego cojo un cablecito, pues que es un conductor, y conecto las dos esferas. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a empezar a fluir carga de una hasta la otra hasta que se llegue a un equilibrio. Y la pregunta es, ¿cuánta carga queda en cada esfera? Teniendo en cuenta que pues, la esfera de la izquierda es de radio R1, la esfera de la derecha es de radio R2 y pues ambas son esferas conductoras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace este? Acá digamos que lo importante es esto de alcanzar el equilibrio. ¿Qué significa alcanzar el equilibrio cuando tengo una distribución de cargas? Significa que no haya una diferencia de potencial. Cuando no hay diferencia de potencial, pues las cargas no se van a mover. Si no hay diferencia de potencial, pues no va a haber un campo eléctrico que las mueva. Listo, entonces vamos a tener que plantear dos ecuaciones. La primera ecuación es una ecuación en donde vamos a decir que la carga se va a conservar. ¿Qué quiere decir? La carga total de las dos esferas al inicio, ¿cuánto era? Pues a la izquierda, digamos que esta era la que le poníamos 80 nanocoulombs. Entonces va a ser 80 nanocoulombs más, y esta estaba descargada, 0. O sea que la carga total va a ser 80 nanocoulombs. Y después, ya pues al final, la carga total va a ser pues lo que nos dé la carga 1 más lo que nos dé la carga 2, que pues esos son los valores que nos piden hallar. No lo sabemos todavía, pero pues Q1 más Q2 tiene que ser igual a 80 nanocoulombs. Entonces, esta es la carga total antes, esta es la carga total después. No tiene que haber una, digamos, conservación de la carga. Entonces, quiere decir que pues 80 nanocoulombs tienen que ser igual a Q1 más Q2. Bien, esa es la ecuación entonces de conservación de carga. Vamos a hacer por acá la ecuación de equilibrio. Entonces, esa ecuación de equilibrio me dice que pues, el potencial de esta esfera, el potencial eléctrico de esta esfera, tiene que ser igual al potencial eléctrico de esta esfera. Entonces, pongámosla acá. Esa ecuación sería algo así como B1 igual a B2. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es el potencial de una esfera conductora de radio R? Entonces, si no se acuerdan cómo es ese potencial, es muy sencillo. Simplemente es, em, espérense, pongámoslo por acá, entonces en una ecuación aparte. El potencial de una, potencial de una esfera está dado por K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la carga que tenga la esfera en su superficie, dividido el radio de esa esfera. Ese es el potencial eléctrico de una esfera conductora. Quieren como coloquémoslo acá, es un resultado ya pues, conocido. Potencial eléctrico esfera conductora de radio R. Así que vamos a usar este resultado pues para hacer nuestra ecuación de equilibrio. Acá en el caso de la izquierda pues tendríamos K por la carga que esté en la esfera 1 sobre R1, es el radio. Y acá tendríamos lo mismo, ¿no? K, pero por Q2 sobre R2. Listo, y entonces ya nos queda esta ecuación y esta ecuación, que ya pues es un sistema de ecuaciones de dos variables. Entonces tengo dos incógnitas, dos ecuaciones, puedo solucionar el sistema. Entonces solucionémoslo ahí rápidamente. Esta ecuación que está acá la puedo simplificar un poquito, puedo quitar el K, ¿no? Se cancela el K a ambos lados y puedo decir que voy a despejar, digamos, Q1. Q1 es igual a R1 por Q2 sobre R2. Eso lo puedo hacer. Luego uso este valor de Q1 en esta ecuación.
Quieren decir entonces que me va a quedar, voy a reemplazar este, me queda R1 por Q2 sobre R2. Factorizo el Q2 y pues ya lo puedo despejar de ahí. Cuando yo factorizo Q2, este se quita de acá. Acá me queda esto más 1 factor de Q2. Quiere decir que ya puedo saber cuánto es Q2. Entonces ahí me queda listo. Entonces Q2 es simplemente pase este término en el paréntesis a dividir acá. Y ahí ya tendría la respuesta. Si ya tengo Q2, pues vengo y lo reemplazo acá. Y ya tengo cuánto es Q1. ¿Mm? Recuerden que pues, R1 y R2 son los radios, así como se muestra en la figura de las esferas. Y ya pues ahí obtengo la respuesta. ¿Mm? Esto digamos que aplica para cualquier superficie que ustedes tengan, ¿no? Cilindros, pues ahí ya tendría un diferente potencial, ¿no? Esferas o superficies conductoras, cuando les digan que se alcanza el equilibrio, quiere decir que el potencial de cada una de esas superficies es el mismo. Por lo tanto, pues ya no fluye carga por este cablecito que está acá. Y además, pues si tenía una carga inicial, esa carga tiene que permanecer hasta el final. ¿M? Que esa carga no puede ir a ninguna otra parte. ¿Sí? Puede fluir de una esfera a la otra, pero no puede como perderse en, pues, en otro lugar. ¿Listo? ¿Dudas de este? Bueno, vamos a mirar entonces otro ejercicio que es de capacitores con dieléctrico. Entonces me dice el ejercicio. Primero me dice, bueno, encuentre la capacitancia como función de X y verificar pues los resultados para X igual a 0, X igual a A. Entonces lo que tengo acá son dos placas paralelas. Esas dos placas paralelas tienen una carga Q, como dice acá. Y lo que estoy haciendo es insertar parcialmente un dieléctrico. Un dieléctrico cuya constante pues es esta K de acá. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es pues calcular cómo es la capacitancia de todo este sistema. ¿Cómo puedo pensar este sistema de capacitor con un dieléctrico en donde tengo solo una parte del dieléctrico y en la otra tengo aire? Ese sistema lo puedo pensar como si fueran dos capacitores en paralelo. ¿M? Un capacitor que ocupa esta región de acá y un capacitor que ocupa esta región de acá. Para hallar la capacitancia equivalente, como están en paralelo, pues sería simplemente sumar esas capacitancias. Entonces, para eso necesitamos la siguiente expresión. Entonces, la capacitancia es igual a, cuando tengo placas paralelas, la capacitancia la puedo escribir como epsilon 0 por el área transversal de las placas sobre la distancia entre las placas. Y cuando tengo un dieléctrico, lo que tengo que agregar acá es un factor de capa. Entonces pongámosle acá como esto es sin dieléctrico. Y este de acá abajo es pues, con dieléctrico. Ya sabemos entonces esa cosa que está ahí. Entonces lo que nos toca ver es qué sería esta distancia D, pues ya no la dan, fíjense, es la distancia entre las placas. Y es la misma para esta región de acá y también es la misma para esta región de acá, entonces eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar pues es el área transversal, que es esta área, digamos, que está ocupando este capacitor o el área que está ocupando este espacio
en donde no hay nada. Vamos a mirar esto ya en otra diapositiva. Copiamos esto también. Listo, entonces primero hallemos la capacitancia de la parte que no tiene dieléctrico. Entonces esa capacitancia va a ser igual a pues epsilon 0, ¿cierto? Por el área transversal. El área transversal sería esta distancia B, ¿cierto? Que es esta que está por acá en diagonal, por esta distancia, este pedacito de acá. Y ese pedacito de ahí es A menos X. Entonces coloquemos ahí A menos X por B. Esa sería el área. Y D, pues ya sabemos que es la distancia entre las placas. Ahora, con la parte que tiene el dieléctrico tenemos que colocar acá la constante dieléctrica, kappa. El área acá sería simplemente X, que es esta longitud, por B. Entonces acá nos queda simplemente X por B. Listo. Como son dos dieléctricos en paralelo, vamos a sumarlos. Entonces vamos a llamar a este C1 y a este le ponemos C2. Tal que entonces ya la capacitancia, pongámosla así como neta o total o equivalente, sea simplemente como están en paralelo, los sumo. Hago la suma pues, normalita. Entonces esto sería epsilon 0. Si ya saco factor común epsilon 0 sobre d, porque pues es común a estos dos. Entonces me queda epsilon 0 sobre d por el primero. Entonces tendría un factor de a menos x menos por b. De hecho, el b también lo puedo sacar como factor común. Acá tendría a menos x y acá tendría kappa por x. Ya cuando ustedes lo suman y se factoriza un poquito, queda esto de acá. De hecho, lo podemos factorizar un poquito más. Y me queda... ahí va a factorizar el x, entonces me queda 1 menos kappa. Listo. Esa sería entonces la capacitancia neta de este condensador de acá. ¿Qué más me piden hallar en el problema? Miremos. Dice entonces, pues tenemos que verificar los resultados para x igual a 0 y x igual a. Listo, entonces cojamos nuestra expresión y evaluémosla en... Entonces en x igual a 0 me tiene que dar como si no hubiera el dieléctrico, como si no estuviera. Entonces en x igual a 0, todo este término desaparece, ¿cierto? Y me queda simplemente epsilon 0 a por b, que es el área total de estas placas, por d, sobre d. Entonces, pues se cumple, esa sería la capacitancia, como si no existiera, no estuviera el dieléctrico acá. Ahora verifiquemos el resultado cuando x es igual a a. Cuando x es igual a a, vamos acá una línea para dividir. Cuando x es igual a a, miremos a ver qué nos da. Acá coloco a. Y cuando reparto, digamos, el paréntesis, entonces acá me queda a menos a. Y luego queda este menos a por menos kappa da kappa. O sea que todo esto queda finalmente es a por kappa.
que eso es precisamente lo que daría si estuviera todo el dieléctrico acá metido, que es el área A por B sobre la distancia y todo eso multiplicado por capa, como digamos veríamos acá, si el dieléctrico está todo metido, pues el área, digamos, neta sería A por B. Entonces ahí verificamos que nuestro resultado es correcto. Miremos qué más nos piden. Dice que encontremos la energía potencial del arreglo de placas si las placas tienen una carga Q. Entonces la energía potencial, vamos a subir esto un poquito para utilizar el espacio. Entonces acá vamos a hacer lo de la energía potencial. Entonces la energía potencial para un arreglo de placas, ¿cómo la podemos escribir? Es igual a 1/2 de C por B. Pero como lo queremos en términos de las cargas, esperen que creo que la estoy embarrando acá. Esto de hecho es 1/2 de Q cuadrado sobre C. Ya. Como lo quiero en términos de la carga, entonces debería escribir esta expresión Q al cuadrado sobre C. Exacto. A ver, pongámoslo más bonito. Listo. Lo único que tengo que hacer es reemplazar el C que yo encontré, o sea, ahí en esa expresión. Reemplazo el C. Y esa ya sería la energía potencial digamos, del condensador a medida que este va entrando. Fíjense que esa energía potencial depende de X. Como depende de X, esa energía potencial va cambiando a medida que yo voy metiendo el condensador acá. Como esa energía potencial va cambiando, es como si hubiera pues, una fuerza o un campo eléctrico más bien que me estuviera ayudando casi que a mm, meter el dieléctrico. O sea, lo que quiere el dieléctrico es estar ahí adentro de las placas. ¿Vale? Y con eso pues ya concluye este ejercicio. ¿Tienen preguntas de este ejercicio? Listo, entonces si quieren podemos pasar al siguiente que tiene pues un arreglo de capacitores en serie, paralelo y vamos a ver cómo se reduce. Se lo tengo acá ya, pues, ya desarrollado, entonces lo vamos a mirar como rápidamente. Entonces lo que nos dan es este circuito acá de la izquierda. Y lo que queremos hacer es encontrar cuánto es la capacitancia equivalente del circuito. Lo primero que debemos identificar es cuáles de esos están en serie y cuáles están en paralelo. Entonces, por ejemplo, a simple vista, pues ya sabemos que los que están en serie es que comparten un nodo, por ejemplo, como este, C8 y C9, y que ese nodo no lo comparten con nadie más. Y que estén en paralelo significa que comparten dos nodos, por ejemplo, el C7 y el C4. Acá comparten un nodo y el otro nodo que comparten es este. Fíjense que no importa si lo comparten con alguien más, por ejemplo con C6, lo importante es que compartan los dos nodos para saber que están en paralelo. ¿Listo? Entonces acá lo que vamos a hacer es reducir estos dos, el C8 y el C9, porque están en serie. Como están en serie, la capacitancia equivalente sería 1 sobre la capacitancia equivalente, que la estoy llamando acá 8,9, sería igual a 1 sobre C8 más 1 sobre C9. Ya cuando ustedes resuelven esto para C8,9, pues les queda esto, ¿cierto? C8,9 es igual a C8 por C9 dividido C8 más C9.
Como ya las estoy reduciendo en serie, entonces lo que hago es pues dejar uno de los capacitores y el otro lo vuelvo un cable. Entonces acá dejé uno de los capacitores con la nueva capacitancia equivalente y el otro pues lo convierto en un cablecito. Ahí está. Y también lo que hice fue reducir el C4 y el C7 que están en paralelo. Pues como están en paralelo, la capacitancia equivalente la llamé C47. Y como están en paralelo, esa capacitancia equivalente es simplemente la suma de las dos capacitancias, que es C4 más C7. Cuando están en paralelo, entonces, ¿qué hago? Dejo uno de estos, en este caso decidí dejar pues este en el dibujo, y el otro lo borro completamente. O sea, quito desde este cable hasta acá. Eso fue lo que sucedió justo pues ya en esta reducción. ¿M? Acá entonces luego puedo identificar, ya cuando tengo el circuito así reducido, puedo seguir identificando cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. ¿M? Entonces, por ejemplo, este que es el C47 está en serie con el C6. ¿Por qué sé que están en serie? Porque comparten un nodo, que es este nodo de acá, y no lo comparten con nadie más. ¿M? Listo, entonces como están en serie, vamos a hacer la reducción de estos dos de acuerdo a la siguiente ecuación, ¿no? 1 sobre la capacitancia equivalente. Esa capacitancia equivalente la llamo 467, que va a ser igual a 1 sobre 47 más 1 sobre C6. Cuando ustedes ya despejan C467 les da pues C47 por C6 dividido C47 más C6. Como se vería pues ya el circuito reducido, lo que tengo que hacer es dejar uno de estos y el otro convertirlo en un cablecito, que eso es precisamente lo que pasa en la siguiente diapositiva. ¿Mm? Entonces, habíamos empezado con esto, hicimos la reducción y lo que nos queda pues es esta equivalente C467 y fíjense que entonces dejamos este quieto y el C6 lo convertimos en un cable. Ahí ya pues se ve más explícitamente cómo lo hicimos. ¿Mm? Después de eso ya nos toca identificar ahora cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. De ahí podemos identificar que el C89, está en paralelo con el C467. ¿Por qué sabemos que están en paralelo? Porque comparten dos nodos. Comparten este nodo y comparten este nodo. Listo, entonces como están en paralelo, lo único que hago es sumarlos. La capacitancia equivalente le puse este nombre largo, ustedes le pueden poner siempre el nombre que quieran. Yo lo uso como para saber cuáles capacitancias usé digamos, en esta equivalente. Entonces acá sería la 467 y la 89. Entonces el nombre por eso le puse 46789. Y como están en paralelo, la capacitancia equivalente entre estas dos sería simplemente la suma. Como están en paralelo, ¿qué hago para reducir el sistema ya gráficamente? Entonces dejo un capacitor quieto y el otro lo borro completamente. Eso se hace cuando están en paralelo. Entonces voy a dejar este que está acá en diagonal y el otro, fíjense que lo borré completamente, toda esta región. Entonces ahora terminamos con este circuito de acá. ¿Mm? De ahí que podemos identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. De ahí podemos ver que el C46789, está en serie con C2. Entonces está en serie con C2 porque comparten un nodo, que es este, y no lo comparten con nadie más. Miremos a ver cómo se hace esa reducción. Empezamos con esto. Como están en serie, la capacitancia equivalente en serie, que es la que llamo 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, sería pues, la suma de los inversos. ¿Mm? Ya cuando la despejo me da esto que está acá, C2 por C4, 6, 7, 8, 9, dividido la suma. Y como están en serie, entonces lo que hago es, dejo uno quieto, acá el que dejé quieto es el de la diagonal, y el otro lo convierto en un cable. Eso lo hago cuando están en serie. Entonces acá está, lo convertí en un cable.
Ya por último, entonces tengo este y este que están en paralelo, C5 con todo este equivalente grande, porque comparten dos nodos. Comparten este nodo, comparten este nodo. Como están en paralelo, el equivalente es simplemente la suma de estos dos, como se indica acá. Y como están en paralelo, entonces lo que hago es, dejo uno quieto, acá el que dejé quieto es el de la diagonal, y elimino totalmente el otro. O sea que, fíjense que acá ya no está este. Y por último, pues el C1 está en serie con todo este equivalente que está acá, ¿vale? Como está en serie, pues la equivalente sería esta que está acá, ¿cierto? 1 sobre la capacitancia equivalente ya de todo el circuito. Sería 1 sobre C1 más 1 sobre 2, donde esta C, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está dada por C5, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Y donde 2, 4, 6, 7, 8, 9 toca ir devolviéndose, ¿no? Está dada por esta expresión. Y esta expresión está dada por, bueno, expresiones que teníamos en diapositivas anteriores. ¿Vale? Entonces, eso sería, digamos, cómo se encuentra la capacitancia equivalente. Lo que les pueden pedir después de esto es, por ejemplo, si les dan cuánto es el voltaje de esta fuente, lo que les podrían pedir es cuánto es la carga almacenada en cada uno de los capacitores y cuánto es la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la forma de realizar digamos, este problema? Primero es encontrar la capacitancia equivalente, ya cuando ustedes tienen el circuito pues, reducido ya a su máxima, a su mínima expresión. mm, Ahí les queda un circuito sencillo en donde tienen simplemente una fuente y un capacitor. Quiere decir que pues, el voltaje en ese capacitor es el mismo voltaje de la fuente. Como ya saben el voltaje en el capacitor y saben la capacitancia equivalente, ya pueden saber cuál es la carga almacenada en ese capacitor equivalente. Ya una vez uno tenga la carga almacenada de ese capacitor equivalente, lo que hace es empezar a devolverse por todos estos circuitos que hizo, ¿sí? En donde íbamos reduciendo. Por ejemplo, como ya encontramos la carga equivalente, entonces nos devolvemos a este circuito que tiene dos capacitores. Esos capacitores están en serie. Quiere decir que tienen la misma carga. ¿Cuál carga? Pues la que acabamos de encontrar justo en el paso anterior. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos la carga que tiene C1, sabemos la carga que tiene C2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y sabemos su capacitancia. Entonces podemos, utilizando la ecuación que relaciona voltaje, capacitancia y carga, podemos calcular cuánto es el voltaje en C1 y cuánto es el voltaje en C2, 4, 5, 6, 7. Como ya sabemos el voltaje, entonces nos podemos ir devolviendo, devolviendo, devolviendo hasta que volvamos al circuito original y ya nos queda entonces la carga y el voltaje en cada una de las capacitancias. Lo único que tenemos que tener en cuenta y recordar es que si están en paralelo, tienen el mismo voltaje y si están en serie, tienen la misma carga. ¿Listo? ¿Tienen dudas de de la reducción de capacitancias equivalentes? Si comparten solo un nodo, están en serie. Ajá. Lo que tienen que compartir es un nodo y además no lo tienen que compartir con nadie más. Por ejemplo, miremos este. El C2 y el C46789 comparten este nodo, pero tampoco no hay nada más conectado ahí. Entonces ya sé que están en serie. Si por ejemplo yo dijera, pero es que el C5 y este están en serie también porque mira, comparten, perdón, digamos el C5 y el C1 podrían estar en serie porque comparten este nodo.
Pero es que comparten un nodo, pero es que hay un cable ahí también pegado, o sea, no es exclusivo, lo comparten con alguien más. Entonces, para que estén en serie, tienen que compartir un nodo y ese nodo que comparten no lo tienen que compartir con nadie más, o sea, no tiene que haber ningún otro cable ahí pegado. Esa es, digamos, la condición para saber que están en serie. Bien, entonces sigamos. Listo, entonces ahora tenemos este ejercicio donde tenemos una fuente que tiene pues un potencial, una FEM E, tiene una resistencia interna R minúscula y a esa fuente, a esa batería, es una pila, imagínense una pila de carro o una pila normal, le vamos a conectar una resistencia R mayúscula. Entonces lo que queremos calcular es, queremos ver qué valor de R tenemos que conectar para que se suministre la máxima potencia a esta resistencia R. ¿Mm? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero, tenemos que mirar pues qué es la potencia. Entonces, nos acordamos que la potencia es igual a eh, voltaje por corriente. En particular, queremos la potencia en esta resistencia que está acá. Entonces, como es una resistencia, esa cumple la ley de Ohm. Y la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a I por R. Acá me queda una I. Quiere decir que esto es lo mismo que decir I cuadrado por R. Listo. Entonces, para encontrar la potencia, lo que tengo que hacer es calcular la corriente. Entonces, primero calculemos la corriente. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la corriente? Em, vamos a utilizar Kirchhoff. Acá solo tengo una malla, entonces es pues, muy sencillo de utilizar esas leyes de Kirchhoff. Porque lo que digo es que la suma de los voltajes alrededor de esta malla tiene que ser igual a 0. Entonces, utilicemos esa ley de Kirchhoff. Esa es la ley de mallas que me dice que la suma de los voltajes es igual a 0 en un camino cerrado en un circuito. Entonces empezamos acá, en el punto B. Y vamos a dar toda la vuelta hasta volver al punto B. Entonces cuando empiezo por el punto B, paso por la fuente y como voy de menos a más, entonces tengo acá ay, ¿cómo es que se hace esa? No. Eso se llama, me ponen un nombre por acá. Acá está. FEM, constante de Euler. Ok, no. Pongámosle esa E. Pero ustedes entienden que es esta E de acá, ¿sí? Luego entonces paso por la resistencia. Entonces baja el voltaje. Por esa resistencia está pasando la corriente I. Entonces sería menos I por R minúscula. Luego voy acá por este camino y paso otra resistencia. Entonces baja otra vez el voltaje en una cantidad menos I por R. Luego vuelvo al punto inicial, o sea que ya cierro mi malla y me queda esto pues igual a 0. ¿Vale? Quiere decir que si yo despejo de ahí la corriente, entonces me queda que esto es igual a IR minúscula más IR mayúscula, que lo puedo factorizar y me queda así. Y pues si despejo la corriente, me queda que I es igual a, paso a dividir este paréntesis y ya, ¿cierto? Quiere decir que es pues la FEM de la pila dividido R más R mayúscula.
Listo, entonces ahora insertemos esta corriente en nuestra expresión de la potencia. Entonces vamos a más bien poner esto así. Me queda lo siguiente. Me queda que la potencia es igual a I cuadrado. Entonces vamos a colocar esto así. ¿Cómo es que se hacía? Pues copiémoslo. Sería todo esto elevado al cuadrado. Ahora lo que me pregunta es, ¿qué valor de R se debe colocar para que se suministre la potencia máxima o la máxima potencia a esta? Entonces, esta potencia pues va a ser una función de R. Si yo quiero hallar el máximo de esa potencia, ¿qué debo hacer? Pues lo que debo hacer es sacar la derivada con respecto a R e igualarla a cero. Entonces vamos a sacar la derivada de la potencia con respecto a R. Vamos a aplicar acá la derivada con a R. Y esa derivada la vamos a igualar a cero. Saquemos pues esa derivada. Entonces acá me queda la derivada de un producto, ¿no? Porque pues este paréntesis depende de R y acá tengo la R solita. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces la derivada de un producto sería el primero quieto por la derivada de R, que es 1, más el segundo quieto por la derivada de este paréntesis que está acá. De la derivada de ese paréntesis sería esta E, está al cuadrado, sale, es constante, la puedo sacar del paréntesis. Y me queda la derivada de 1 sobre R más R al cuadrado. Entonces esa derivada es R más R a la 3. Y de hecho acá me queda un menos 2. Simplemente es hacer la derivada de este término de acá con respecto a R. ¿Listo? Ahora tengo que hacer que esto sea igual a 0. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a mover esto un poquito acá para la izquierda y seguimos aquí. Listo, entonces tengo esta derivada, copiémosla y vamos a ver cómo lo simplificamos. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que acá sale un e cuadrado, acá también sale un e cuadrado, entonces lo podemos cancelar. Acá me queda 1 y acá lo puedo quitar. Entonces vamos a sumar estas dos fracciones. Para poder sumarlas, pues tengo que mirar cuál es el común denominador. Y lo que puedo hacer es, acá me queda 1 sobre R más R al cuadrado, acá tengo un 1 sobre R más R al cubo. Entonces, cuando yo sume esas dos cosas, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar R más R al cubo. Acá me queda R más R menos esto. Esto da pues de la suma, sumar estos dos términos. Pueden pensar como que es este por este, ¿sí? Como suma de fracciones común y corriente. Simplifiquemos ahora un poco el numerador. Entonces acá es R más R menos 2R. Significa que todo el numerador me va a dar R menos R. Como esto tiene que ser igual a 0, pues el denominador no puede ser igual a 0. Pero el numerador sí puede ser igual a 0. Quiere decir que la respuesta es que la resistencia que hace que la potencia sea máxima es cuando R mayúscula es igual a R minúscula.
Si queremos saber pues cuánto es esa potencia, reemplazamos acá en esta expresión que teníamos para nuestra potencia y miremos a ver cuánto nos da. La potencia, ya sé que esa va a ser la potencia máxima. Sería reemplazar R mayúscula por R minúscula. Entonces acá voy a colocar R minúscula, quiere decir que abajo nos queda 2R y acá arriba nos queda R. Simplificando un poquitico nomás, nos queda que esto es esto al cuadrado. Ay, Dios. Sobre 2R. Esa sería entonces la potencia máxima que se le puede pasar a esta resistencia que está acá, que es cuando este valor de R mayúscula es igual a este valor de R minúscula. ¿Listo? ¿Todo claro hasta este momento? ¿Preguntas? Listo, entonces, si no tienen preguntas de este, vamos a continuar con otro de circuitos. Ya utilizando entonces las reglas de Kirchhoff para circuitos. Y con ese de Kirchhoff, pues terminamos. Entonces tenemos este que está acá, este circuito, donde fíjense, pues tengo dos fuentes, tengo 1, 2, 3, 4, 5 resistencias y lo que me dicen es, bueno, tiene que encontrar todas las corrientes que pasan pues, por todas partes. Y suponga que el voltaje en C es igual a 0. O sea, acá es donde estaría, digamos, la Tierra. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger estas dos resistencias que están acá en paralelo y vamos a simplificar un poquito el sistema antes de empezar a usar Kirchhoff. Las diapositivas las vamos a enviar. No creo porque el video va a estar disponible. Entonces creo que si tienen el video, ese video va a estar en YouTube, pues no van a necesitar necesariamente las diapositivas. Como que lo pueden ir revisando ahí. O sea, me interesa más que lo vean las diapositivas más el audio. O sea, lo que se está diciendo junto con las diapositivas. Para que quede pues todo mucho más claro. Pues el video va a estar en YouTube. Listo, entonces lo que hacemos es simplificar nuestro circuito inicial a este que está acá. ¿Cómo lo hicimos? Pues estas resistencias están en paralelo, la de 3 y la de 6 ohmios. Así que la resistencia equivalente sería 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 3 ohmios más 1 sobre 6 ohmios. Y pues cuando ya resuelvo eso, ¿cuánto me da la equivalente? Eso me da que la equivalente es igual a 3 ohmios por 6 ohmios dividido la suma. Dividido 3 ohmios más 6. Entonces, si ustedes hacen eso, el numerador me da 3 por 6, 18. Y el denominador me da 9. Entonces 18 sobre 9, eso ya es 2. Como podemos ver acá. Ahora, entonces vamos a ponerle nombre a las corrientes. Eso siempre es lo que se debería hacer cuando uno inicia con el ciclo.
un nombre a estas corrientes que pasan por las diferentes resistencias. Entonces, a esta que pasa por acá, por la fuente de 18 voltios y por esta resistencia de 12 ohmios, la vamos a llamar I. Cuando llego al nodo B, esa corriente I se divide en dos. Se divide en I1, que es la que pasa por acá por la resistencia de 6 ohmios, y se divide en I2, que es la corriente que pasa por esta resistencia de 3 ohmios, por la fuente de 21 voltios y por la resistencia de 2 ohmios que acabamos de calcular, la equivalente. Por ley de nodos, sabemos que pues esta I es igual a I1 más I2. Que la ley de nodos lo que me dice es, en un nodo, en particular el nodo B, la corriente que entra, que es I, es igual a la suma de las corrientes que salen, que sería I1 e I2. Y esa es la única relación de ley de nodos que nos va a ser útil pues acá en este caso. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar la ley de mallas. Entonces vamos a hacer dos mallas. Vamos a hacer una malla acá, en esta dirección, en la dirección, digamos, horaria, llamémoslo así, y hagamos una malla que esté acá en la dirección antihoraria, como para ver todos los casos de las corrientes y de las fuentes y ver qué pasa, ¿listo? Entonces, vengan a ver si puedo encontrar una flecha, entonces, exacto. Entonces, la primera malla la vamos a hacer así, ¿cierto? En esta dirección horaria. Y la segunda malla la vamos a hacer hacia el otro lado, como en sentido antihorario. ¿Listo? Entonces, vamos acá lo que obtenemos de la malla 1. Y acá al lado vamos a poner lo que obtenemos de la malla 2. Vamos a separar esto por una cosita de estas. Listo. Entonces la malla 1, ponemos esto por acá. Iniciamos en el nodo F y vamos a dar toda la vuelta y volver hasta el nodo F. ¿Listo? Y la suma de todos los voltajes ahí tiene que ser igual a 0. Entonces empecemos. Inicio en el nodo F, voy y me encuentro con la fuente. De la fuente paso de menos a más, o sea que la coloco positiva. Pues voy a colocar 18 voltios. Luego me encuentro con la resistencia y justo estoy en la dirección de la corriente I. Entonces, como voy en la misma dirección de la corriente I, el voltaje va a caer. Entonces, ¿qué tanto cae? Pues ley de Ohm, I por 12 ohmios. Así entre paréntesis. Luego llego al nodo B y bajo por acá. Ahora me encuentro con la corriente I1. Y como mi malla va en la misma dirección de la corriente I1, entonces el voltaje baja. ¿Cuánto baja? Pues I1 por 6 ohmios. Llego al nodo E y ya luego llego al nodo F y no me encuentro con nada más, o sea que estos tienen que ser igual a 0. Vamos esto un poquito más para allá, para que nos quepa toda esta cosa. Listo. Esa es la ecuación que obtengo de la malla 1. Vamos a mirar ahora la malla 2. En la malla 2 vamos a iniciar en el punto D y damos toda esta vuelta y volvemos al punto D. ¿Vale? Entonces iremos a ver qué obtenemos. Entonces en la malla 2 vamos a obtener varias cosas. Entonces empezamos en D y luego me encuentro con la fuente y en la fuente voy de más a menos. Quiere decir que ese valor de la fuente lo voy a tener que colocar negativo. Entonces menos 21 voltios
Luego llego acá al nodo C y me encuentro con la corriente I2, pero mi malla va en la dirección opuesta de la corriente I2. Quiere decir que el voltaje sube. Entonces ahí iría más I2 por la resistencia, que es 3 ohmios. Luego la dirección de mi malla, llego acá y voy con la corriente I1. Voy en la dirección, mi malla va en la dirección de la corriente I1, o sea que el voltaje disminuye. Entonces, menos I1 por, ahí sería 6 ohmios. Llego acá y ahora vengo acá y mi malla va en la dirección opuesta a I2, ¿sí? Entonces, vamos a sumar un voltaje, que es I2 por 2 ohmios. Ya muevo esto para que se vea. Más bien pongamos esto así. Es malla 1 y la malla 2 la colocamos acá abajito. Entonces, si vamos acá, paso por I2, entonces voy en la dirección opuesta a I2, por eso el voltaje sube, por eso este es positivo, y luego regreso al punto D, que fue mi punto de inicio, o sea que ya pongo que esto es igual a 0. Entonces por acá me preguntan que cómo determiné la dirección de esa malla. La dirección de la malla uno la escoge. Uno escoge la dirección de la malla. Entonces pude haber hecho las dos así en sentido horario, listo. O pude haber hecho las dos en sentido antihorario, listo. O esta en sentido horario, esta en sentido antihorario. Eso es ya escogencia de uno. Lo que sí tiene que ser es pues consistente. Pues si empiezo en D, entonces este sería el camino y toca revisar bien los signos que tendría cada uno de los términos dependiendo, por ejemplo, en las fuentes, si voy de más a menos o si voy de menos a más, o en las resistencias, si voy en la dirección de la corriente, como por ejemplo acá, o si voy opuesto a la corriente, como por ejemplo acá. Pero sí, esa dirección de la malla, pues esa la escoge uno. ¿Listo? Entonces, em, ahora sí que tenemos tres incógnitas, ¿cierto? Tenemos I1 e I2 como incógnitas. Tenemos tres ecuaciones. Tenemos una ecuación de nodos y dos ecuaciones de mallas, o sea que podemos resolver el sistema, ¿vale? ¿Cómo vamos a resolver el sistema? Pues voy a copiar esta como información en la siguiente diapositiva y vamos a empezar a resolver el sistema. Me faltó copiar lo de la malla 2. Listo, entonces tenemos estas tres ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es volver este problema que es tres ecuaciones, tres incógnitas, lo vamos a volver uno de dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cómo? Simplemente vamos a usar esta. Fíjense que el único lugar donde sale I es acá en la malla 1, entonces ahí en ese sitio vamos a poner pues I1 más I2. O sea, vamos a usar esta ecuación para poner en esta, vamos a poner, perdón, I1 más I2. Y ahora nos concentramos solo en las dos ecuaciones de mallas. Como ya ustedes ven, pues tenemos dos ecuaciones y las únicas dos incógnitas serían I1 e I2. Entonces, ¿cómo hago para solucionar este sistema? Pues puedo irme por el camino largo como de, bueno, despejemos de acá I1, luego la reemplazamos acá y despejamos I2. Y eso pues está bien, o sea, es el más como directa también de hacerlo, o puedo como armar una matriz y sacar el determinante, o hay muchas técnicas de despejar estos sistemas 2x2, como hacer primero una reducción, como sumar las ecuaciones o restar las ecuaciones, etcétera. Entonces vamos a irnos por el camino pues que uno haría, que no tiene tiempo, digamos, para pensar en el parcial, entonces como que uno haría más directo. Entonces lo que vamos a hacer es
vamos a simplificar un poquito las expresiones, como agrupando los términos que son comunes a I1 y a I2 en cada una, y luego miramos cuál despejamos. Entonces, vamos a copiarlas acá al ladito. Ay. Miremos cómo las vamos reduciendo. Entonces, acá vamos a agrupar los términos que tengan I1. Entonces, acá tengo I1 con un 12, tengo I1 con un 6. Eso finalmente va a terminar siendo un I1 con un 18. Negativo. Sí. Y acá tengo un I2 con un 12, también negativo. Listo. Eso es lo que más puedo simplificar esta ecuación. Vámonos a esta. Entonces vamos a agrupar los términos que sean comunes a I2. Acá tengo un I2 con 3 y tengo un I2 con 2. Significa que eso es lo mismo que tener un I2 con 5 y este lo quito y ahí ya me queda pues menos I1 con 6. ¿Vale? Entonces, creo que va a ser más fácil despejar I2 de acá o I1 de acá. Bueno, listo. Entonces vamos a despejar I1 de acá de la primera. Vamos a poner acá una linecita para saber que estamos haciendo algo. Entonces, para despejar I1, simplemente lo paso al otro lado a sumar y tengo que dividir todo entre 18 ohmios. Entonces, acá me queda pues 18 dividido 18 me da 1 y me queda voltios sobre ohmio, o sea, amperios. Y acá me queda 12 dividido 18 ohmios, que eso es, pues lo puedo simplificar, ¿no? Puedo sacar la mitad, que sería entonces 6 y 9. Luego puedo sacar la tercera parte y me quedaría 2 y 3. Entonces me queda acá simplemente 2 tercios. Entonces I1 es igual a eso. Ahora usemos este valor de I1 que despejamos de esta primera ecuación, lo vamos a usar en la segunda ecuación. Entonces cogemos la segunda ecuación, reemplazamos este valor de I1. Pongámosle un paréntesis. Y ahora vamos a agrupar el término de I2 que sale de acá. Entonces vamos a ver. Entonces hagamos la expansión de este paréntesis. Acá me queda menos 1 amperio por 6 ohmios. Esos son menos 6 voltios. Entonces acá me queda menos 6 voltios. ¿Sí? Y cuando yo hago menos I2, 2 tercios por 6 ohmios, eso me queda más. El 6 con el 3 se cancela, queda un 2 y acá me queda un 4. O sea, me queda I2 más bien por 4 ohmios. Vámonos así para seguir como la notación que estamos usando. Entonces lo único que hice ahí fue distribuir los términos de este paréntesis. Ahora ya ustedes ven claramente que se puede agrupar este I2 con este I2. Me queda simplemente pues 4 más 5 me queda un 9 ahí. Y el menos 21 voltios con el menos 6 voltios, pues me quedaría un menos 27 voltios. Y ya despejo I2 de ahí, pues I2, este menos 27 lo paso al otro lado. Me queda 27 voltios. Y paso a dividir el 9 ohmios. Pues ustedes se dan cuenta que esto ya da 27 dividido en 9, pues da 3 amperios. O sea que I2 es 3 amperios. Vamos a ver entonces cuánto nos da I1.
Como ya sabemos que I2 es 3 amperios. Un poquito. Tam. Entonces volvemos y miramos qué era esto. Entonces ya sabemos que I2 es 3 amperios, lo reemplazamos acá, 3 amperios. Ese 3 se cancela con este 3 y me queda 1 menos 2, o sea que I1 es igual a 1 menos 1 amperio. Y pues sabemos que I total era I1 más I2. Entonces vamos a copiar ese último acá en esta casillita. Quiere decir que eso es igual a I1 que nos dio menos 1 amperio más I2 que nos dio 3 amperios. Quiere decir que I es igual a 2 amperios. ¿Mm? ¿Qué quiere decir cuando una corriente me da negativa, como en este caso? Quiere decir que estas direcciones que yo asumí, estas también las tengo que colocar yo, porque en principio yo no sé en qué dirección van las corrientes, simplemente yo las dibujo y luego pues soy consistente con esas, ¿no? Cuando digo consistente es que, bueno, si acá apunto I2 hacia la derecha, pues la corriente I2 hace esto, esto y esto. Entonces acá en esta resistencia también pues iría hacia la izquierda. Mm, quiere decir que como la corriente I1 nos dio negativa, significa que la pintamos mal, la pintamos al revés. Esta corriente no va hacia abajo, sino va hacia arriba. ¿Mm? La magnitud sigue siendo la misma, que sería 1 amperio, ¿Mm? Pero la dirección, de acuerdo a nuestro dibujito que hicimos ahí, sería al revés. ¿Mm? Entonces, en vez de ir hacia abajo, pues ella va hacia arriba. ¿Listo? ¿Dudas de cómo hicimos el ejercicio? Entonces, acuérdense, la dirección de la malla ustedes la determinan. ¿Qué otra cosa ustedes determinan? Pues también la dirección de las corrientes ustedes las ponen como ustedes crean que sean al principio y empiezan a resolver todo el sistema. Y al final, cuando encuentren el resultado, pues ahí les va a decir, ah, la I2 dio positiva, entonces bien, la dibujó bien al principio. Y dio positiva, entonces la dibujaste bien. Pero I1 me dio negativa, significa, ah, bueno, pues en magnitud, pues me da 1 amperio, pero el dibujo que hice inicialmente, mi suposición estaba mal. No va de acá hacia abajo, sino en verdad va hacia arriba. Listo, no me toca repetir el procedimiento, no me toca volver a calcular nada, sino lo único que digo es, ah, bueno, entonces I1 va es para arriba. En la suma para encontrar la corriente equivalente también se corrige el signo porque lo colocamos al revés, o sea, no. Entonces ahí sí se deja, mejor dicho. O sea, resolvemos todo el sistema, ¿cierto? Entonces, y ya cuando tenga todas las corrientes al final, pues entonces miro qué es lo que pasa. Entonces, listo, me dio 2 amperios, bien. I2 me dio 3 amperios, bien. Y luego I1 me dio menos 1 amperio. Entonces, la única que tengo que corregir, que lo que tendría que corregir es en sí el dibujo. O sea, lo único que corrijo es que esta flechita ahora la voy a borrar y la voy a poner para arriba. Y entonces ahí ya digo que esa I1 pues va para arriba y que en magnitud tiene 1 amperio, pero no me toca corregir ninguna de las otras. O sea, estas otras que están acá están bien calculadas, incluso con ese valor de I1 negativo. ¿Mm? ¿Listo? Entonces creo que ahí concluye la sesión de hoy. Si tienen más preguntas, pues como díganme si quieren. Si no, pues acabamos ya ahí la grabación, la sesión. La grabación la encuentran en YouTube probablemente esta tarde. Pueden revisar la que ya está también en el YouTube. Y eso sería nomás por la tutoría de hoy. Listo, bueno, con mucho gusto. Ojalá les vaya muy bien en el parcial y nos vemos en otra ocasión.